tardes. Vamos el día de hoy a hacer un pequeño tutorial en relación con el ejercicio 1 de la tarea 3, perteneciente a la unidad 2. ¿Listo? Este ejercicio corresponde a las leyes de los gases. Mi nombre es Natalia del Rocío Ávila. Entonces, vamos a ver primero las unidades de medida que requerimos para poder trabajar con las leyes de los gases. Después vamos a ver todas las leyes de los gases y finalmente vamos a hacer un ejemplo similar al ejercicio 1 de la tarea número 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de gases, vamos a hablar de las siguientes unidades. Vamos a hablar de masa, y la masa la vamos a trabajar en moles. Vamos a usar al volumen. Los líquidos se consideran fluidos, de ahí que ellos se determinen en volumen y lo vamos a medir en litros. Los gases por sus movimientos generan presión y los vamos a manejar en atmósferas y finalmente vamos a trabajar la temperatura, que será en grados Kelvin. Entonces, para calcular la masa, las moles, ¿cierto? Usamos la fórmula donde moles es igual a masa de las sustancias dividida sobre su masa molecular. En el caso de los litros, vamos a usar estas unidades de conversión, ¿listo? Siempre vamos a trabajar en litros, entonces aquí les dejamos los factores de conversión que se van a usar en el taller. La presión la vamos a trabajar en atmósferas, entonces aquí tenemos las equivalencias en milímetros de mercurio, en torricellis y en pascales. Y finalmente la temperatura la vamos a manejar en Kelvin. Entonces recordemos, ¿cierto? Que si tengo grados centígrados, simplemente sumo 273 y obtengo Kelvin. En el caso de tener grados Fahrenheit, entonces restamos por 32. ¿Cierto? Una vez obtengo la resta, divido en 1,8 y el resultado le sumo 273,15. ¿Listo? Entonces vamos a ver las leyes de los gases, iniciando con la ley de Boyle. Entonces la ley de Boyle, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Que siempre vamos a hablar de las 4 variables. ¿Listo? En las leyes vamos a tener variables constantes y variables que cambian. ¿Listo? En el caso de la ley de Boyle, vamos a ver la relación que tiene la presión versus el volumen cuando la masa y la temperatura están constantes. ¿Listo? Como nos lo dice en este caso. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que este gráfico es de esta forma. Significa que la relación entre la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si yo hago mayor presión, el volumen va a disminuir. O si disminuyo la presión, el volumen va a aumentar. Eso significa. Entonces, básicamente vamos a ver que esa relación presión-volumen es una relación que se mantiene constante con el tiempo, ¿cierto? Es decir, que la variación de la presión va a ser siempre la variación del volumen. De ahí que yo pueda establecer la ecuación de la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, cuando ustedes tengan ejercicios donde tengan presiones y volúmenes variables, pero masa y temperatura constante, sabrán entonces que estamos hablando de la ley de Boyle. En el caso de la ley de Charles, vamos a ver la relación que tiene el volumen versus la temperatura cuando tenemos masa y presión constantes. ¿Listo? Entonces, en este caso, el gráfico nos está mostrando una línea recta, lo que significa que la relación entre ellos es directamente proporcional. Por eso yo puedo decir que la relación volumen-temperatura es constante. ¿Qué significa? Que a medida que yo vaya haciendo cambios en el volumen o en la temperatura, estos van a cambiar en forma equivalente. Por lo tanto, puedo determinar que la ecuación de la ley de Charles es igual al volumen 1 dividido la temperatura 1 igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. En el caso de la ley de Gay-Lussac, vamos a ver la relación que hay entre la presión versus la temperatura cuando la masa y el volumen permanecen constantes. Entonces, nuevamente vemos que es una línea recta, por lo tanto decimos que la relación es directamente proporcional entre ellos, ¿cierto? Y esa relación va a permanecer constante a lo largo del tiempo. De ahí
¿cierto? Que podamos decir entonces que la ecuación de Gay-Lussac es igual a presión 1 sobre temperatura 1, ¿cierto? Igual a presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a ver otras leyes que si bien no están en el taller, sí es importante que las conozcamos. Entonces está la ley combinada. Se llama así porque viene la combinación de las leyes anteriores. Entonces, por la presión y volumen, sabemos por la ley de Boyle, ¿cierto? Que presión 1 es, por B1 es igual a presión, presión 2 por B2. Por ley de Charles sabemos que la relación entre volumen y temperatura nos da la ecuación volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y finalmente por Gay-Lussac sabemos que presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, lo que nos lleva entonces a la ley combinada. Si nos damos cuenta, P1V1 es lo mismo que Boyle, divido T1, si divido B sobre T es ley de Charles, o si dividido P sobre T es Gay-Lussac. De ahí que esta se llame entonces ley combinada. Tenemos la ley de Avogadro. Esta ley nos va a relacionar es al volumen versus la cantidad de materia, cuando la presión y la temperatura son constantes. Entonces, nuevamente vemos que el gráfico es una línea recta, lo que significa que ellas dos son directamente proporcionales entre sí, ¿cierto? Y este comportamiento termina siendo constante. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación de Avogadro es igual a volumen 1 dividido la masa 1 igual al volumen 2 dividido la masa 2. Recordemos que la masa en los gases se trabaja en moles. Y esto finalmente nos lleva a una última ley que se llama la ley de gases ideales, que básicamente es una combinación de las anteriores. Solo que aquí vamos a ver la relación de las 4 variables. O sea, si pensamos en las leyes anteriores, siempre veíamos que trabajábamos 2 variables y 2 constantes, 2 variables. O 3 constantes y o 3 variables, perdón, y una constante, como por ejemplo en la ley combinada. Aquí vamos a ver la relación de las 4 variables. Para ello usamos la ecuación de estado o ecuación de gases ideales, que es presión por volumen igual a masa por la constante de gases ideales por la temperatura. La mnemotecnia para no olvidarla, por vagos igual a nos rajamos todos. ¿Listo? Entonces, la constante de gases ideales o la R tiene un valor igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Cómo llegamos a esto? Por el despeje de la ecuación, ¿cierto? Si despejamos la ecuación, nos queda PB, ¿cierto? Vamos a despejarla. R sería igual a PB sobre NT, donde sabemos que presión está en atmósferas, que volumen está en litros, que N está en moles y que temperatura está en Kelvin. De ahí las dimensiones de la constante. ¿Listo? Este valor es una constante universal, por lo tanto hay que aprenderlo de memoria junto con sus unidades. Ahora sí, entonces hagamos el ejercicio 1 como tal, vamos a ayudarles. Supongamos que tenemos un estudiante X donde le piden que haga 3 ejercicios, uno para la ley de Boyle, uno para la ley de Charles y uno para la ley de Gay-Lussac. Y por cada uno les dan los datos. En el caso de la ley de Boyle les dan el volumen inicial y final y la presión inicial. Por tanto, la pregunta va a ser la presión final. ¿Listo? Porque es el dato que falta. En el caso de la ley de Charles, nos dan el volumen 1, la temperatura inicial y final, por lo tanto, nos está faltando el volumen 2, que es el que pedirá entonces calcular. Y finalmente, en la ley de Gay-Lussac, nos dan la presión inicial con temperatura inicial y temperatura final, por lo tanto, nos estarán preguntando a la presión 2 o presión final. Entonces, vamos a ver el desarrollo de los ejercicios. Lo primero que tenemos en cuenta, y fue lo que dijimos hace un momento, es que la presión la vamos a trabajar en atmósferas, el volumen lo debemos trabajar en litros, la temperatura se debe trabajar en Kelvin y la masa se debe trabajar en moles. ¿Listo? Porque estamos hablando de gases. Esto es un poco pues por las unidades de la constante de gases ideales. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que nuestras variables están en estas unidades. Como vemos, por ejemplo, están en onzas, entonces debemos pasarlo a litro.
Esto está en metro cúbico, por tanto hay que pasarla a litro y esto está en milímetros de mercurio, por lo tanto debemos hacer la conversión a atmósferas. Entonces empezamos. Listo, recordemos esta tabla que les hemos compartido en el foro, donde les estamos dando equivalencias para poder hacer cálculos, ¿listo? Donde podemos pasar masa a gramos y de ahí a moles, las unidades de conversión de litros o de volumen que vamos a usar, de presión, las ecuaciones de temperatura. ¿Listo? Para que por favor tengamos en cuenta entonces esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos dice que una onza equivale a 0,0295735 litros. Entonces, recordemos, onza con onza se cancela y tenemos la respuesta en litros y este valor corresponde al volumen 1. Hacemos lo mismo con el volumen número 2. Este está en metros cúbicos. Dice que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Establezco entonces el factor de conversión, donde metro cúbico se cancela con metro cúbico y la respuesta nos da en litros. Este es nuestro volumen número 2. Luego vamos a pasar nuestra presión a atmósferas. Recordemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Cancelamos los milímetros y obtenemos la presión, donde ella es la PU. Como es la ley de Boyle, usamos la ecuación de la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En este caso nos están pidiendo calcular la presión 2, por lo que despejamos la ecuación. Y finalmente, una vez que despejo la ecuación, reemplazo datos, ¿cierto? Recordemos que nuestra presión 1 era 1,09 atmósferas, nuestro volumen 1, 36,5 litros, y nuestro volumen 2, 93 litros, lo que nos da un resultado final, ¿cierto? De 43 atmósferas, y con esto nos queda resuelta la ley de Boyle. Vamos a pasar ahora a la ley de Charles. Nuevamente, este valor hay que pasarlo a litros, este valor hay que pasarlo a Kelvin y este valor hay que pasarlo a Kelvin. ¿Listo? Recordemos que esta es la forma en cómo debemos manejar las variables en todos los ejercicios de leyes de los gases. ¿Listo? Entonces, miramos, dice que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, establezco la ecuación, cancelo y tenemos en litros a nuestro volumen 1. Ahora vamos a pasar la temperatura 1 a a Kelvin, ¿cierto? Entonces simplemente sumamos 273,15 y de esta manera tenemos la temperatura 1 en Kelvin. Luego vamos a pasar a Fahrenheit, nuestra temperatura 2. Recordemos entonces que la ecuación para pasar a Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 dividido 1,8 y a ese resultado se le suma 273. En este caso, la respuesta es 300 Kelvin y obtenemos la temperatura 2. Como es la ley de Charles, usamos la ecuación específica de la ley de Charles, que es igual a volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso, nos están preguntando por el B2, ¿listo? Esta es la incógnita, el B2. Entonces, despejamos ecuación, ¿cierto? Recordemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Y de ahí que nos quede de esta manera, reemplazamos datos. Entonces, donde nuestro volumen inicial eran 2,315 litros, donde nuestra temperatura 2 eran 300 Kelvin, y nuestra temperatura 1, 288,15 Kelvin. Eso nos da un volumen 2 de 2,41 litros y tenemos la respuesta para el ejercicio de la ley de Charles. Finalmente, tenemos el ejercicio de Gay-Lussac. Entonces, recordemos, la presión se debe manejar en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Entonces, iniciamos con las conversiones. Entonces vamos, aquí nos dice, por ejemplo, que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Entonces establecemos el pascal, viene de apellido, de ahí la P mayúscula, ¿cierto? Lo que nos da entonces nuestra presión inicial o presión 1. Luego pasamos nuestra temperatura 2, nuestra temperatura 1 a Kelvin, ¿listo? Esta es nuestra temperatura número 1 usando la ecuación.
Y finalmente hacemos el cálculo para nuestra temperatura 2 para obtenerla en Kelvin. Como es la ley de Gay-Lussac, usamos la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. En este caso nos están pidiendo que calculemos la presión 2, despejamos, lo que estamos dividiendo lo subimos a multiplicar. ¿Listo? Reemplazamos datos donde nuestra presión 1 es igual a 0,053 atmósferas, nuestra temperatura 2, 298 Kelvin y la temperatura 1, 350 Kelvin, lo que nos da una respuesta final de 0,045 atmósferas para la presión 2. Y de esta manera hemos terminado nuestro ejercicio. Espero este video les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que todo esto está en el foro, incluyendo esta imagencita para que pues la tengan muy presente en el desarrollo de la unidad. Un abrazo, feliz tarde para todos.